nuestra última sesión, aprendimos que el sonido es el resultado de la liberación de energía, que esta energía se dispersa a través de ondas y que cuando estas ondas llegan al oído, el cerebro las interpreta como sonido. Por tanto, podríamos decir que para que exista sonido se necesitan tres elementos. Un productor de sonido, es decir, un objeto que produzca las ondas. Un transmisor, es decir, un medio por el que se transmitan las ondas, por ejemplo, el aire. Y un receptor, es decir, alguien que escuche las ondas. Si alguno de estos elementos falta, el sonido no se produce. ¿Por qué? Por ejemplo, si no hubiese un objeto que produjera las ondas, aunque hubiese un medio transmisor y alguien para escuchar, no habría sonido porque no habría ondas. O si golpeáramos una campana, pero no hubiese un medio para transmitir las ondas, la campana solamente vibraría, pero las ondas no llegarían hasta nuestros oídos. Y finalmente, si hubiese un objeto que produjera las ondas y un medio transmisor, pero no hubiese nadie para escuchar, no habría sonido, pues no habría un oído que interpretara las ondas como sonido. Oye Mario, te tengo una pregunta que vi una vez en una revista de ciencias. Si un árbol cayese en una isla deshabitada, ¿habría sonido? La respuesta es no, ya que el sonido es vibración transmitida a nuestros sentidos a través del oído y reconocido como sonido solamente en nuestro sistema nervioso por medio del cerebro. En otras palabras, sí habría ondas, pero sin un oído que las interprete como sonido, estas ondas no serán más que ondas. Oye, ¿qué tema tan interesante es este del sonido? Me está gustando mucho. Platícame más. Por ejemplo, ¿cómo es que funciona el oído? Claro que sí. ¿Qué te parece si para entenderlo mejor dejamos que nos lo explique un experto? Te invito a que veamos un video del Instituto Nacional de la Sordera y otros trastornos de la comunicación de Estados Unidos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar tres huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta.
Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. ¿No es acaso fascinante la manera en que logramos oír? Ahora, déjame platicarte una cosa. La mayoría de veces, cuando oímos, lo que llega hasta nuestros oídos es en realidad un conjunto de ondas de diversos tamaños y formas. Debido a esto, es que tenemos muchos tipos de sonidos. Algunos agradables, otros desagradables. Algunos fuertes, algunos suaves, algunos largos y otros cortos, algunos agudos y otros graves. Estas distinciones que reconoce el cerebro se llaman cualidades del sonido. El hecho de que podamos distinguir estas cualidades, y no solo nosotros los humanos, sino también muchos animales, es lo que permite que podamos distinguir una voz de otra, o que podamos diferenciar entre una trompeta y una guitarra, o que reaccionemos cuando alguien dice nuestro nombre. De estas cualidades del sonido hablaremos en nuestra próxima sesión. Oye, no sabía que este tema del sonido fuese tan complejo. Desde que sale del hogar y las ondas viajan y viajan y viajan y llegan a nuestros oídos. Yo creo que por eso es importante que cuidemos los oídos, ¿no crees? Porque entonces no podemos escuchar, y si no podemos escuchar, el mundo es un lugar silencioso para siempre.